quiero pedirles a ustedes que puedan prestar mucha atención a lo que vamos a estar hablando el día de hoy. No solamente porque sea educado, ¿verdad? Poner atención cuando alguien está hablando, sino porque lo que vamos a ver el día de hoy tiene el poder de cambiar la forma en cómo vivimos nuestra vida cristiana. Entonces, presta atención, porque así vamos a poder vivir esos planes, bueno, sí, más que sueños, son planes que el Señor tiene para mi vida y para tu vida, que son grandes, que son buenos. Y quiero que nos examinemos el día de hoy. Y recuerda, la vida cristiana no es una competencia, no es quién va mejor que el otro, pero quiero que puedas pensar cómo estás con el Señor hoy, cómo está tu relación hoy con Dios, tu intimidad de tu relación con el Señor. ¿Estás corriendo bien la carrera? ¿O estás caminando al paso? ¿O estás ahí sentado en medio de la pista? No sé si se recuerdan, pero hace unos meses vimos en una serie que se llamaba Cualidades de Campeón, que una vez que tú confiaste en Jesucristo, cuando tú pusiste tu fe en Jesucristo, que tú has reconocido que eres pecador, que necesitas de un Salvador, y le pides a Jesús que Él venga a vivir en ti, gracias a su sacrificio, a lo que Él hizo en la cruz. Cuando tú entiendes y crees y recibes eso, la Biblia dice que tú pasas de muerte a vida, y en ese momento, volviendo a lo de la serie, tú pasas a estar en la pista. Estás en esa pista de carrera. Entonces, ¿cómo la estás corriendo? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Verdad? Por eso te invito a analizarte en cómo está mi relación hoy. ¿Qué estoy haciendo para con el Señor? ¿Y por qué les dije al inicio, verdad, que esto puede cambiar nuestra vida? ¿Verdad? Que en lugar de caminar al paso en la pista, que en lugar de sentarnos en la pista, podamos más bien correr, más bien quemarnos, y quemarnos no como cuando estamos en la escuela, de que quemamos la clase, no, sino de quemarnos de caliente para el Señor. Y es que cuando nos despojamos, nos quitamos o sacrificamos lo que más amamos, que es lo que vamos a estar hablando hoy, hay una vía libre. Imagínense esa pista libre para poder correr por el Señor, porque no hay obstáculos. No hay obstáculos para confiar en Él, no hay obstáculos para confiar en sus promesas. Entonces, esa es la importancia de lo que vamos a hablar hoy, que nos va a permitir despojarnos y sacrificar lo que más amamos. En el boletín tienen un espacio ahí al inicio que los voy a animar, los voy a retar a que puedan escribir al menos 2 cosas que te están siendo de obstáculo el día de hoy. ¿Qué te está impidiendo seguir y vivir para el Señor hoy? Hoy vamos a estar viendo de manera general un pasaje que nos muestra lo que Abraham vivió, o una de las partes, ¿no?, de lo que Abraham vivió, donde Dios le pide a Abraham que se despoje, que se quite, que sacrifique lo que más ama, en Génesis 22. Y antes de continuar, quiero pedirles que me acompañen a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque eres tú quien nos permite estar aquí. Eres tú quien nos guarda, nos cuida, Señor, nos levanta cada día. Gracias, Señor, porque nos has dado ese regalo de la vida, Señor. Queremos vivirla para ti, Padre. Queremos honrarte, queremos amarte, confiar en ti, Señor, obedecerte todos los días de nuestra vida, Señor. Limpia nuestros corazones, transforma nuestros corazones, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú quien lo guíe, Señor, y de nuevo te pido por nuestros corazones, porque estén humildes, porque estén enseñables para escuchar lo que tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En Hebreos, antes de ver Génesis, quiero que veamos en Hebreos 12, verso 1, aquí el autor nos dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Quitémonos, dice este verso. Otras versiones dicen: despojémonos de todo peso y de todo pecado.
lo primero que podemos ver ahí es que hay cosas que no son pecado, pero que nos estorban, que nos impiden correr bien. Y otras cosas, como dice el verso, que sí son pecado, que nos hacen tropezar fácilmente. Y normalmente las cosas que más nos impiden correr, que más nos impiden crecer espiritualmente, usualmente son esas cosas que nosotros más amamos. Y Jesús hoy nos está retando, te está retando a ti, a cada uno de nosotros, a sacrificar lo que más amamos. Veamos la definición de sacrificar. Dice que es renunciar o privarse de algo que se desea voluntariamente en beneficio de algo o de alguien. Y creo que esa palabra es súper clave hoy. Voluntariamente. Dios jamás te obliga a nada. Tú tienes libre albedrío, tú tienes poder de tomar decisiones en tu vida. Pero Él quiere que voluntariamente renunciemos, que voluntariamente nos despojemos, nos quitemos, que voluntariamente sacrifiquemos lo que hoy estamos amando más que a Él para amarlo a Él. Y es que generalmente cuando sacrificamos algo es a cambio de algo mejor. Si vamos a sacrificar algo es porque hay algo mucho mejor adelante, algo más grande. Y cuando Dios te pide algo a ti, a mí, para probar nuestra fe, que es como lo que vamos a estar leyendo hoy con Abraham, siempre Él tiene algo mucho mejor adelante. Siempre hay algo mejor después de eso. Vamos a leer el siguiente pasaje en Génesis 22. Creo que el título no está aquí en la pantalla, pero el título de este pasaje es Dios prueba a Abraham. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Verso 7. Isaac dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto todo lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré de gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Verso 19, Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Muchas veces vemos esta historia de Abraham y es muy famosa por
cuando le pide Dios sacrificar a su hijo. Y pensamos que luego de esto, que Dios le pide esta gran prueba, ¿no? Es que Abraham empieza como a, no sé, como que empieza a solidificar su fe. Y definitivamente fue un punto muy importante, ¿no? Para la fe de Abraham. Pero podíamos ver cómo él ya era un hombre de fe, ya era alguien que estaba confiando en el Señor. Si se fijan en su primera respuesta, él dijo, aquí estoy. Él estaba presentándose disponible para el Señor. Él estaba disponible. Fue su primera respuesta, aquí estoy. Y esa prueba no fue una prueba para producir fe, sino que fue una prueba para revelar fe. Y lo notamos pues desde su primera respuesta y todas las respuestas que él está dando. Él ya tenía esa confianza en el Señor y ya estaba siempre disponible para él. Hoy vamos a estar viendo 3 promesas que Abraham tenía en su corazón y que podemos ver cómo él se aferraba a estas promesas. Porque es lo que él está usando, es de donde él se está agarrando para poder sacrificar lo que más ama. Y no es porque... O sea, no es lo que más ama porque es su hijo y entendemos que es algo que ama mucho. No, literalmente Dios le dice, toma es a tu hijo el que más amas, a lo que más amas. Lo leíamos arriba. Entonces, promesa número 1, y toma nota, sus planes son lo mejor para nuestras vidas. Sus planes son lo mejor para nuestras vidas. Abraham sabía que los planes de Dios eran lo mejor para su vida, que no había ninguna pizca, nada, ni una migajita, no podía haber nada de mal en los planes que Dios tenía para la vida de él. Y eso aplica hoy también para ti y para mí. Podemos confiar en esto. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y para darles una esperanza. En este verso podemos ver varias cosas. Podemos ver cómo el Señor Todopoderoso, escuchen bien, el Señor Todopoderoso, el Señor soberano, el creador del universo, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él sabe los planes que tiene para nosotros. Él los sabe, Él los conoce, Él los hizo. Él sabe los planes que tiene para nosotros. Tal vez tú, tal vez yo, no los conocemos o conocemos, pero no los creemos. Eso es muy común, no los creemos porque pues son muy grandes, son muy profundos, son muy altos, son más de lo que nosotros imaginamos y es como, ¿cómo Dios va a querer eso para mí? Pero aún así, aunque esa sea nuestra perspectiva de nuestro lado, Él los conoce, Él sabe los planes que tiene. También nos dice cómo son los planes. No solo es que Él lo sabe, cómo son los planes. Son buenos, son de bienestar, no de calamidad, para que tengamos un futuro y una esperanza. Son planes buenos de bienestar para que tengamos un futuro y una esperanza. No importa la situación, eso no cambia. No importa la situación y las cosas que atravesemos, eso no cambia. Dios le hacía esta promesa a los judíos en el exilio, ¿no? Pero es igual de válida y vigente y real hoy para nosotros, aquí en Santo Domingo, aquí en esta iglesia. Y para todos, ¿no? No solo para nosotros, pero para todos los creyentes. Es igual hoy. Por otro lado, Satanás quiere robarte lo que dice este verso. Él quiere quitarte ese futuro. Él quiere quitarte la esperanza. Él quiere robarte todo eso, que tú estés destruido. Que eso no sea real en nuestra vida. Y si regresamos a Abraham, para que él pudiera actuar de esa manera, para que estas fueran sus respuestas siempre, es porque él, aunque no entendiera, aunque no quisiera, aunque le doliera, él estaba seguro, él amaba, él confiaba que los planes que Dios tenía eran lo mejor para su vida. Y que iban a ser planes buenos y que no iban a ser planes de calamidad, sino que todo lo que Dios quería para él era bueno. Y fíjense en el orden espiritualmente, ¿no? De todo lo que está ocurriendo aquí con Abraham. Él amaba, él confiaba y él hacía.
Y esto es un reto. Y es un reto para mí porque normalmente, y me incluyo, cuando decimos, no entiendo, o decimos, yo no quiero, pero lo voy a hacer porque el Señor dice. Y quiero hacer un paréntesis ahí. No estoy diciendo que decir esto es incorrecto, porque de alguna forma estás decidiendo obedecer al Señor, ¿no? Por lo tanto, estás amando al Señor, porque la Biblia dice que si lo amas, obedeces sus mandamientos. No lo dice al revés, no dice que si lo obedeces, entonces lo amas. O sea, están conectados, ¿no? Pero el orden que vemos siempre que habla de esto de la obediencia es por amor, obedecemos al Señor. Pero lo que sí quiero que notemos en esto de no quiero, no sé, pero lo voy a hacer, yo no entiendo, Señor, yo no quiero, a lo que sí los quiero llevar es a que podamos analizar nuestro corazón y ver que sí hay algo o puede haber algo ahí de pecado pequeño en alguna parte de nosotros que está interfiriendo, y quiero que puedas evaluarte. ¿Qué te motiva cuando dices esto? ¿Qué te está moviendo cuando dices yo no quiero, yo no puedo, yo no entiendo? Y si se fijan, es yo no. Nos estamos enfocando en nosotros cuando tenemos que enfocarnos en el Señor. No estamos pensando en Dios y no nos estamos aferrando a promesas como estas. Más bien al contrario, estamos pensando en nosotros. Entonces quiero animarte a que reflexiones en eso. Porque sí, el Señor quiere que lo obedezcamos, que lo amemos, que lo obedezcamos. Y van a haber momentos, y estoy seguro que Abraham, bueno, no hay registro, ¿no? Pero tuvieron que pasar muchas cosas por la mente de Abraham después de esa instrucción del Señor, ¿no? Pero ¿qué es lo que te está moviendo cuando tú dices, yo no quiero, yo no puedo, pero lo voy a hacer? Y de nuevo, no digo que eso sea malo, porque todos pasamos por eso, ¿no? Pero analiza, evalúa tu corazón. En el verso 1, Abraham dice, aquí estoy. Esa es su respuesta. En el verso 3, Abraham se levanta de madrugada, ensilla su asno, también cortó la leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Qué podemos ver en estas respuestas y en estas acciones? No hay vacilación en Abraham. Es, ok, esto es, yo hago esto. Esto es, yo hago lo otro, obedeciendo al Señor, ¿no? Entonces, había algo que guiaba y que movía más allá a Abraham para que él tuviera esta actitud y para que él actuara de esta forma. Y como les decía, aunque no hay un registro de qué habrá pasado, ¿no? Porque Dios le da esa instrucción, pasa la noche, al día siguiente hace esto de cortar la leña y no sé qué, parte en camino, pasan 3 días, o sea, hay tiempo, ¿no? Para las cosas que Abraham pudo haber estado pensando. Y claro que tuvo pensamientos, claro que seguro que se hizo preguntas, porque Abraham era una persona como tú y como yo, era un humano. Pero sí podemos ver que Abraham caminaba por fe y no caminaba por sus sentimientos. Podemos ver en sus respuestas y en su accionar que él caminaba por fe, que eso era lo que estaba en su corazón, fe, confianza en el Señor. Y Abraham, para llegar a ese estado, él había pasado muchas situaciones, habían pasado situaciones que le habían hecho crecer en fe, confiar en el Señor. No es que de un día para otro ya está full confiado en el Señor, ¿no? O sea, él había estado pasando un proceso para que esto fuera así. Verso 5 dice, entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. ¿Se fijan en esa última parte? Luego regresaremos junto a ustedes. O sea, Abraham, su fe estaba basada en que aunque él matara a Isaac, ¿por qué dice regresaremos si él ya sabe cuál es su instrucción? Él no sabía que esto era una prueba. Él tenía la instrucción del Señor. Pero él sabía que así lo matara, Dios lo iba a revivir o algo iba a hacer, porque tenía promesas del Señor antes de esa instrucción. Dios le había prometido que iba a haber bendición y que había un pacto, ¿no? Ahí, una bendición con su hijo. Y que Dios no iba a quebrantar esa promesa. Él estaba seguro de eso.
Dios no iba a quebrantar su promesa. Y hasta este momento no hay un registro de un hecho, ¿no? de que Dios haya resucitado a alguien. Entonces Abraham estaba creyendo en eso sin haberlo visto, sin tener ningún precedente. Tal vez en otros momentos, cuando Jesús lo hace, bueno, los discípulos podían pensar, ¿no? Jesús lo puede resucitar, ya lo hizo con tal. Pero Abraham no tenía eso. Y quiero que nos grabemos lo siguiente. Y que puedas poner tu nombre. Sustituye el nombre de Abraham y pon Carlos, Merfran, Naomi. Pon tu nombre. Abraham tenía que aprender la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en el que hace la promesa. Carlos tenía o tiene que aprender la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en el que hace la promesa. Y es una gran diferencia confiar solo en la promesa o confiar en el que te hace la promesa. Si Abraham no hubiera hecho eso, parecía que no, él podría haber estado pensando, esto no tiene sentido, porque la promesa fue tal y tal y tal, que a través de mi hijo tal y tal cosa. Pero él estaba aprendiendo, estaba viviendo esto de confiar en el que hace la promesa en lugar de la promesa. Otra promesa que Abraham tenía en su corazón y que se aferraba a ella, número 2, es que Dios va a proveer todo lo necesario. Dios va a proveer todo lo necesario. En el verso 7, Isaac dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Saltando al verso 11, pero en ese momento, cuando él ya estaba a punto de matarlo, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y vio ahí en unas matitas, en el matorral, vio un carnero enredado por los cuernos. Él fue, entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. Y la pregunta de Isaac es la pregunta más común que todos podríamos hacer, porque 1 más 1 no es 3, ¿verdad? O sea, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vamos a un sacrificio, vamos a ofrecer un sacrificio al Señor, ¿dónde está el cordero? Y es que esta es la pregunta que se hace todo el tiempo hasta que llega Jesús y hasta que Juan el Bautista declara, ¿verdad?, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si notan, todo el pasaje que estamos viendo, todo Génesis, o toda esta parte de Génesis 22, estamos viendo una representación de lo que miles de años después iba a suceder. El hijo de la promesa voluntariamente va a ser sacrificado por obediencia al Padre. Están yendo a un monte 3 días después de anunciarlo y podemos ver cómo esos 3 días representan que todo ese tiempo que Abraham sabía desde la orden hasta que llegan al monte, son 3 días que prácticamente Isaac estaba muerto para Abraham. Pero al tercer día, justo antes de hacerlo, el ángel del Señor se le aparece de nuevo y lo detiene de hacerlo. Y entonces recupera a Isaac porque ya no va a morir. Entonces en todo este pasaje, Dios va a hacer esto mismo que está haciendo con Abraham e Isaac, pero después Él lo va a hacer con Jesús. Y aunque en este momento Abraham no sabe cómo, o sea, cuando está viviendo eso, él no sabe cómo Dios le va a proveer de lo que sea necesario para no matar a su hijo, si es que lo va a revivir, si es que iba a hacer algo como lo que hizo. Él no sabía, pero él estaba confiando en la capacidad de Dios para levantar a su hijo de entre los muertos. Y él estaba decidido a matar a Isaac, porque lo estaba haciendo en amor y obediencia al Señor.
Y él no iba a dejar de confiar solo porque no sabía cómo Dios iba a hacer eso. En Hebreos 11, 17 y 19 dice, Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho, tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Fíjense cómo es el orden de nuevo, ¿no? Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía esas promesas del Señor. Había algo que estaba guiando todas estas cosas que Abraham estaba haciendo. ¿Por qué él estaba actuando de esa manera? ¿Por qué él estaba obedeciendo, ¿no? Sin ninguna vacilación, porque confiaba en el Señor, sabía que sus planes eran lo mejor, sabía que Él se iba a encargar de todo, que Él era quien estaba en control, no Abraham. Dios quiere que nos despojemos, que nos quitemos, que sacrifiquemos lo que más amamos por Él. Y yo te pregunto hoy, ¿qué estás amando hoy más que a Dios? Y le hice esa pregunta al inicio, ¿no? Espero que hayan sido sinceros, ¿no? en anotar con qué cosas luchas. Y yo traje aquí unos ejemplos y solo los voy a repetir, ¿no? Pero ¿estás amando más a tus hijos? ¿Estás amando más a tu esposa, a tu esposo? ¿Amas más el placer, la diversión, el poder, la posición? ¿Te estás amando más a ti mismo? ¿Estás amando más tu orgullo, tu egoísmo? ¿Estás amando más tus riquezas, tu dinero? ¿Amas más el trabajo que tienes, el éxito que tienes o que quieres tener? ¿Estás amando más el reconocimiento? ¿Estás amando más la comodidad? Y bueno, esa lista podría ser interminable, ¿no? Ahora, ¿esto significa que Dios quiere que no disfrutemos nada? ¿Que Dios no quiere que nos guste nada? ¿Que Dios no quiere que soñemos? No, claro que no significa eso. Claro que Él quiere que amemos a nuestra esposa, por ejemplo, que amemos a nuestro cónyuge. Claro que Él quiere que amemos a nuestros hijos. Claro que Él quiere que disfrutemos, que nos divirtamos, que tengamos buenas posiciones de influencia, que podamos compartir sus principios con el mundo, con nuestras posiciones. Claro que Él quiere que tengas éxito con tus proyectos. Claro que Él quiere eso. Pero lo que sí significa es que Él nos va a llamar a que con esas cosas nos despojemos, nos quitemos, sacrifiquemos esas cosas en nuestro corazón. Y recuerden lo que vimos al inicio, voluntariamente. Tú tienes que decidirlo, yo tengo que decidirlo. Voluntariamente sacrificar lo que más amamos. A que eso ya no sea lo más importante para nuestras vidas. Que es que esas respuestas que tú estás poniendo o esos pensamientos, porque tú lo sabes, tal vez no lo escribas, pero tú lo sabes, que podamos quitarnos eso de nuestro corazón. Y hace un tiempo yo les decía, el año pasado, igual en un domingo, que nuestras prioridades se acoplan al Señor. Todo se acopla a Dios. O sea, nosotros, ¿y qué quiero decir con esto? Nosotros no decidimos, ok, o amo a Dios o amo a mi esposa. No. O amo a Dios o soy un buen empleador. O amo a Dios o soy honesto. No es, yo decido amar a Dios y en Él es que yo puedo ser ese esposo que Él quiere que yo sea y amar a mi esposa y servir a mi esposa. Yo decido amar a Dios y en Él quiero ser un buen empleador y quiero liderar bien a mi equipo. Yo decido amar a Dios y es Él quien me transforma, es Él quien cambia mi corazón y puedo ser honesto. Y bueno, cualquier ejemplo, ¿no?, que pudiéramos poner en esta parte. Pero todo lo acoplamos al Señor. No es una competencia. ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? Todo lo acoplamos al Señor. Y para cerrar este punto, Dios no le quitó a Abraham su hijo, literalmente, pues, al final.
decidió que no era así, ¿cierto? Porque como miramos al inicio, su hijo en este caso no era un pecado en sí. Eso no era un pecado, que él amara a su hijo. Ahora, yo no te puedo decir si él va a devolver o no, ¿verdad? Eso que tú más estás amando hoy. Yo podría decir, dependiendo de qué sea, ¿no? O sea, si lo que yo más estoy amando hoy son los vicios, pues yo sé que Dios no me va a devolver eso. Dios quiere que me aleje de eso, ¿no? Si lo que yo más estoy amando hoy es a mí mismo y estoy siendo egoísta, estoy siendo orgulloso, Dios no me va a devolver eso así como le devolvió a Isaac a Abraham, porque más bien quiere que me aleje de eso. Pero de nuevo, yo no puedo decirte si Él te va a devolver o no eso que más tú estás amando hoy. Pero sí podemos ver, viendo el ejemplo de Abraham y de Isaac, que al final lo que Dios quería es que en el corazón de Abraham solo reinara Dios. Que solo estuviera Él reinando, dirigiendo, habitando en el corazón de Abraham. Y que todo lo demás se acoplara a ese amor en el Señor. Una tercera promesa que Abraham tenía en su corazón y se aferraba a ella es que Dios está en perfecto control de todo. Dios está en perfecto control de todo. Y la primera promesa y esta tercera promesa son similares, pero son un poco diferentes también. Yo puedo saber algo, pero no controlarlo. Y en este caso, Dios sabe los planes que tiene para ti y además de eso está en control de tu vida y de todo, ¿no? No solo de mi vida, de todos y de todo. Si vemos todo el pasaje, desde principio a fin, desde que llama a Abraham hasta que le responde, le da la bendición, ¿no? Por su obediencia, Dios estaba al control de cada una de esas cosas. Él ya sabía, él tenía cada paso, cada acción de todo, porque Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Y hoy Dios te está llamando y te está diciendo, y me está diciendo a mí, hey, renunciemos a creer que tenemos el control, renunciemos y reconozcamos que nuestra capacidad, que mi capacidad y nuestro entendimiento son limitados. Nosotros estamos limitados. Es Él quien lo sabe todo, es Él quien lo controla todo. Y más bien que en lugar de tener esos pensamientos, podamos voltearnos, detenernos, ver al Señor y saber que su sabiduría, su cuidado, su amor, su perdón, su gracia y misericordia y todo Él es perfecto. Por eso Él está en control perfecto de todo. Isaías 41:4 dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Cuando nosotros renunciamos al control, y todos luchamos, unos más que otros con el control, pero todos luchamos con el control de nuestra vida, creyendo que podemos hacerlo y no se lo estamos dando a Dios. Pero cuando logras renunciar a ese control, estás reconociendo que el Señor tiene un plan perfecto para tu vida. Uno que es mucho más grande, uno que es mucho mejor y mucho más sabio y bien hecho, ¿no? Que cualquier cosa que tú o yo pudiéramos planificar. Que cualquier cosa que tú y yo pudiéramos hacer. Y Él hoy nos está diciendo que sacrifiquemos, que entreguemos ese control y que entreguemos esos planes independientes, porque esos son nuestros planes independientes del Señor, y que más bien, por el contrario, podamos ceder el control y podamos dárselo a Él. Y cuando tú y yo nos aferramos a promesas como estas, como las que Abraham estaba aferrado y que podemos ver que él estaba confiando en el Señor, y más bien buscamos su voluntad, buscamos amarlo, buscamos obedecerle, buscamos que nuestras decisiones estén guiadas por su palabra. Y eso no es magia en sí.
Eso es tomar decisiones basadas en sus principios. Conocerlo, buscar su voluntad para nuestras vidas. Cuando hacemos eso es que realmente reflejamos nuestra dependencia de Él. Cuando hacemos eso es que realmente mostramos nuestra disposición de someternos a su dirección, a su voluntad, no a la nuestra. Y este es un acto de humildad. Esto no va a ocurrir si no morimos a nosotros mismos, si no sacrificamos lo que más amamos, si no somos humildes y si no tenemos fe y no creemos en todas estas cosas que hemos estado hablando hoy. Solo así vamos a poder experimentar la paz y la seguridad que nos da creer en el Señor, creer y confiar que sus planes son los mejores, que Él está en control, que Él va a proveer todo lo necesario sin importar las circunstancias. Si no tenemos fe y si no afrontamos eso con humildad y tomamos decisiones, no vamos a poder confiar y tener paz y seguridad en el Señor. Y para terminar el reto del día de hoy, Dios está llamando hoy, Dios está retando hoy y lo está haciendo conmigo también. ¿Qué estoy amando más que a Dios hoy? ¿Qué te está impidiendo seguir a Dios hoy plenamente? Plenamente, ¿qué te impide seguir a Dios hoy? Y una vez que tú identifiques eso, o escojas una, porque podemos tener muchas cosas, toma decisiones para Él, toma acciones para Él, vive para Él y rompe con esas cosas que compitan en tu corazón con el Señor. Rómpelas. Toma esa decisión y tu vida va a dar un cambio radical. Por eso les decía al inicio que esto tiene el poder de cambiar cómo vivimos nuestra vida cristiana hoy. Porque vamos a combatir lo que está compitiendo en nuestro corazón con el Señor. Confía plenamente en el Señor. Ámalo, obedécelo, como Él te pide hacerlo, como Él te manda hacerlo. Aunque tantas otras cosas, nuestras costumbres, la sociedad, la cultura, nos digan lo contrario, porque Él sabe los planes que tiene para ti. Confía que Él se va a encargar de proveer todo lo necesario, aunque no sepamos cómo lo va a hacer. Y por último, confía en que su control es perfecto y que Él está cuidando todas las cosas. Él mantiene el control, como veíamos en Isaías, de todo lo que pasa en este mundo. Sacrifica lo que más amas para amarlo a Él. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos habla, Señor, porque tu palabra nos confronta, Padre. Te pido que nuestros corazones puedan abrirse, Señor, puedan ser humildes, podamos dejarte entrar, Señor, en nuestro corazón. Que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos guíe, Señor, que tomemos decisiones para amarte, para obedecerte, para seguirte todos los días de nuestra vida, Señor, que no le demos lugar a esas cosas que compiten contra ti en nuestro corazón, que podamos sacrificar eso, que podamos despojarnos, quitarnos de todo lo que nos impida correr la carrera como tú nos mandas, que podamos vivir una vida plena y abundante en ti, Señor, en tu gracia, en tu misericordia. Ese es mi deseo y mi reto para mí y para todos nosotros aquí hoy, que podamos confiar y vivir plenamente, Señor, lo que tú tienes para nosotros y tus planes. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque podemos compartir tu palabra, Señor, juntos, disfrutar también de cantarte, Señor, de compartir con los hermanos. Te pido que podamos tener un buen resto de la noche, Señor, y que disfrutemos esto que tú nos has dado hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.